Bueno, hermano Álvaro, una de las preguntas que nos gustaría saber, ¿qué es lo que más necesita la Iglesia en Perú? ¿Qué es lo que más necesita la Iglesia en Perú? O sea, materialmente necesita muchas cosas, porque hay muchos recursos. Pero más que materialmente lo que se necesita es un avivamiento, un compromiso con Dios. Que las personas realmente digan que son cristianas de verdad, no solamente de nombre, como aquí todo el mundo dice que es católico, allí todo el mundo dice que es cristiano, ¿no? Y la Iglesia necesita un renovar, necesita un compromiso real y eso va a producir un avivamiento, que es lo que queremos en todos lados, ¿no? Pues hermano Álvaro, una de las preguntas es, ¿cuáles han sido tus mayores miedos al recibir el llamado? Gracias. Creo que el mayor miedo fue cuando, no al recibir el llamado, porque, como dice la palabra, Dios es el que llama capacita, ¿no? Y tú sientes que Dios te llama y tú dices, Señor, contigo donde sea, ¿no? ¿Con quién mejor voy a ir, no? Pero sí que hubo un miedo, hubo un día que me inundó el pánico, me inundó el miedo estando ya en Perú, cuando a los meses de llegar hubo una situación de escasez complicada y bueno, complicada tanto que no había para comer para el día siguiente. Y estas cosas no se cuentan mucho, hoy lo hemos contado en el tiempo de comida, ¿no? Pero ahí te das cuenta y dices, hay un momento que te sale la carne que se baja de la cruz y uno piensa y dice, ¿pero qué he hecho? Estoy loco. He hecho con una bebé de 2 meses, otra de 1 año y medio y otra entrando en la adolescencia, y me he venido a un país donde la educación es carísima, no hay seguridad social. ¿Qué he hecho? Y hay un momento de que te inunda el temor y decir, wow, ¿y ahora qué hago? Estoy solo, a miles de kilómetros de la familia. Señor, pero el verdadero amor echa fuera el temor. Y hubo provisión en ese momento. Yo recuerdo que Montse, estuvimos un tiempo de oración por la necesidad. Recuerdo que era un jueves. El lunes ya nos llegaba la ofrenda, pero claro, faltaban 3 días. Y es que no había nada, o sea, es que no teníamos para hacerle la lonchera, o sea, el desayuno para que se vayan al colegio, no había. La única que tenía era la pequeña porque tomaba pecho, entonces no, ella estaba tranquila. Y recuerdo que orando Monse me dice, mira, si no hay provisión para que nuestras hijas coman, es porque no tenemos que estar aquí. Dios no es un Dios de mendigos, Dios no nos ha traído para mendigar, para que nuestras hijas pasen hambre. Dice, entonces yo me voy a acostar. Ella es muy pragmática, así, papá, y ya está. Dice, yo me voy a la cama, si no hay provisión, mañana llamo a Alfredo. En aquel tiempo estaba Alfredo como coordinador y le digo que saque unos billetes que nos vamos. Ahí otra vez el temor te inunda. Pero fíjate que Dios es perfecto, precioso y es un Dios que cubre todo detalle, ¿no? Y eran las 3 de la mañana de España, las 9 de la noche de Perú, los supermercados cierran a las 9:30, 3 de la mañana no hay ningún movimiento financiero. El movimiento financiero a primera hora de la mañana es cuando te llegan las transferencias, todo. Entonces 3 de la mañana llegó una ofrenda a nuestra cuenta. Ese día yo borré los números del móvil de ver tantas veces la cuenta y a ver si llegaba algo. La pantalla estaba ya gastada, pero llegó una ofrenda que nos cubrió los 3 días siguientes y nos aguantó. Y ahí entendimos que Dios es un Dios de perfección. Dios, como decimos, aprieta pero no ahoga, ¿no? Y es así, Dios a veces nos prueba, ¿no?
Y ahí sí que tuvimos un poquito de temor, ya no por nosotros, sino por las chicas, ¿no? Y hubo otro momento muy gracioso que sí que nos inundamos todos de temor, y fue la primera vez que vimos un terremoto en Perú, sí. 2017, y estábamos en un centro comercial y yo tenía a Ruth en brazos, que tenía 4 años y medio, 5 años, y aquello empieza a temblar 7.8, se puede imaginar, o sea, fue una de las peores experiencias que he tenido en mi vida. Y empezó todo a temblar, los cristales como en las películas. Pues mejor, porque allí no había no era ficción, era realidad. Entonces los cristales se doblaban, ¡paf! Y explotaban, ¿no? En el centro comercial. Y en ese momento yo recuerdo abrazarnos los tres, con Monse y con Ruth, y orar pidiéndole perdón al Señor por todos nuestros pecados, que tuviera misericordia de nuestra vida, pensando que era el final. Fue muy duro. Y yo quiero traer como a colación en esta misma pregunta, me imagino que ha sido el amor a los peruanos, sí. Lo que también en intimidad te ayudó a afianzarte en esos miedos tan grandes que te pudieron haber abrazado, pero que también te abrazaste a la cruz. Algo que nos mantiene siempre es que, o sea, nosotros somos extranjeros, ahora somos doblemente extranjeros porque nos sentimos extranjeros aquí, porque han pasado 10 años, todo ha cambiado, y allí siempre vamos a ser extranjeros, aunque dominemos la lengua y hablemos como ellos. Bueno, yo paso por peruano, pero mi familia no. Y algo que nos ha mantenido mucho es el amar, o sea, abrazar la cultura. O sea, vamos allí. Y al principio estábamos siempre pensando, ay, en España haríamos esto, en España comeríamos esto, en España haríamos lo otro. Y hubo un momento que la primera Navidad que pasamos allí, allí no se celebran los Reyes. Entonces no teníamos roscón de Reyes, era el primer año que no íbamos a comer roscón de Reyes. Y Monse dice, ¿cómo que no vamos a comer roscón de Reyes? Claro que sí, vamos a mirar la receta y lo vamos a hacer. Y tuvimos nuestro roscón de Reyes, ¿no? Pero fuera de todo eso aprendimos a abrazar la cultura, abrazar a los peruanos, amarlos y echar raíces, ¿no? Nos ayudó mucho a despegar. Intencionalmente nuestras hijas empezaron las apuntamos para que bailaran los bailes típicos de allí. Entonces ellas bailan marinera, bailan guayno, bailan todos los de la selva, los de la sierra, de la costa, y le hemos enseñado a amar, ¿no? No hablar de lo que perdimos cuando nos fuimos, ni de lo que extrañamos, sino que es el lugar donde Dios nos ha puesto y es donde Dios quiere que estemos, y es lo que tenemos que amar, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho, nos sentimos muy parte, siempre con nuestra realidad de que somos extranjeros, pero muy parte de la cultura peruana, muy parte, somos trujillanos de corazón. Bueno, Álvaro, a ver quién ha escrito esta pregunta porque tiene la preguntita. Bueno, la pregunta es: ¿cómo trabaja el misionero en la iglesia la separación entre cultura, la cultura local de allí, ¿no? Del lugar, el legalismo y la doctrina bíblica? O sea, a veces la raya es muy fina, ¿no? Puede ser muy fina, y sobre todo entre la cultura, lo que es cultural, y por lo cual, bueno, lo aceptas, ¿no? Como parte del culto, de la vida cristiana, etcétera, y aquello que es cultural pero que abraza más el legalismo. Espero haberme explicado. Sí, más o menos. Lo que pasa que, mira, en Perú, por ejemplo, a nosotros nos costó mucho esto. ¿Por qué? Porque venimos de Europa y quizá tenemos una mente un poco más abierta. Las iglesias dentro de Asambleas de Dios se han ido adaptando para bien, ¿no? En estos últimos años ha habido un crecimiento y hemos roto un poco con la religiosidad, con la liturgia. Entonces uno va con esa mentalidad que doctrinalmente uno va con una base clara y firme, ¿no? Para enseñar, pero te encuentras con ese choque que es la parte cultural y que es la parte litúrgica tan fuerte y tan marcada con la que se trabaja en Perú.
En Perú hemos visitado iglesias donde, bueno, creo que por aquí algunos de ustedes han estado en la sierra, pero hemos visitado algunas iglesias donde el altar no lo pisa ni el pastor. Es que es como el tabernáculo. O sea, no lo puedes pisar porque a lo mejor estás en pecado y te queda frito. Entonces, para limpiarlo, ponen un palo atado a un trapo y así limpian el altar porque no lo pisa nadie. No, entonces, cuando tú ves eso, dices, Señor, ¿cómo podemos influenciar para traer un poco de libertad? Porque al final lo que hay ahí es una opresión de religiosidad y de liturgia tan fuerte que no te deja disfrutar del cristianismo, ¿no? Y luego o sea, la cultura tiene un aspecto muy fuerte en cuanto a la vida de la iglesia, pero nos pasa en todos lados. Aquí en España, tú vas a Andalucía y la cultura andaluza pues predomina, y en todos los lugares donde vayamos la cultura tiene una parte muy importante y muy fuerte también, porque es parte de nosotros, ¿no? Entonces no ha sido fácil. Al principio recibimos mucha crítica y los ojos siempre puestos en nosotros, a ver qué van a hacer esto, a ver que no se salten de esto, tienes que hacer esto así, y nosotros dijimos, mira, Dios nos llama a trabajar con otras personas, que tenemos que ser un poquito más flexibles, que tenemos que buscar otros horarios de culto, porque ya Asambleas de Dios todas las iglesias de Asamblea de Dios tienen los mismos horarios de culto en todo el país. No todos tienen el mismo cartel, todo es como es una estructura muy fuerte, ¿no? Que en una parte es muy buena porque te ayuda a identificar todo, pero por otra parte no puedes trabajar fuera de esos parámetros que marca la liturgia de la iglesia, ¿no? Entonces encontramos la gracia de parte de Dios para poder trabajar con libertad sin salir doctrinalmente de nuestros principios, ¿no? De la asamblea. Entonces, no fue un trabajo fácil, pero ya ahora, ya que llevamos 9 años trabajando con pastores peruanos, ya en estos últimos años hemos tenido la oportunidad de trabajar, incluso estamos en algunos departamentos a nivel nacional dentro de asambleas trabajando con ellos, y es una bendición ahora trabajar las dos cosas, ¿no? Por un lado la liturgia muy marcada y por otro lado el ser libre de la liturgia sin dejar los principios, ¿no? Y los fundamentos bíblicos. Aprovecho para hacer otra pregunta. Y en cuanto a la predicación, ¿has notado que la forma de predicar, o sea, que has tenido que adaptar algo? No me refiero doctrinalmente, pero tal vez la forma de expresarlo, algunos conceptos para no dañar la cultura o que no se malinterprete, o no ha hecho falta. No ha hecho falta, ¿sabes por qué? Porque como plantamos iglesia, no tomamos una iglesia autóctona de allí, sino que al plantar iglesia ya desde el principio tú trabajas con los hermanos de esa manera. Sí que es cierto que cuando vamos fuera no predicamos igual. Hay una manera de predicación en Perú, sobre todo en Sierra, donde es una exposición desatando temor en las personas, porque se habla mucho del juicio de Dios, ¿no? Entonces, claro, nosotros que conocemos la gracia, no es que ellos no la conozcan, pero es otra manera distinta de exponer, es más a la conciencia, muy enfocado en que la persona se sienta mal, ¿no? Pero bueno, vamos aprendiendo poco a poco. Pues gracias. ¿Cuál es la mejor ayuda que puedes recibir de España? La mejor ayuda que puedo recibir de España ahora mismo. Bueno, ahora mismo. No, quizá no voy a ser tan espiritual como se espera, pero o sea, la oración es fundamental, la economía también, pero algo que nos recarga las pilas a nosotros de una manera tremenda es la visita de Femi. La visita de ella. No, pero son las visitas. Las visitas es algo que a nosotros,
Usted no sabe cómo... O sea, es que es como si viniera nuestra familia. Cuando vinieron la primera vez la derrota, que vinieron 5 mujeres, 5 o 6, 5. 4, Lourdes. ¿Alguna haría por 2? O por 3. Claro, 4. Entonces eran 4 que venían a nuestra casa. O sea, imagínate meter 4 en tu casa. Pero nosotros estábamos pues radiantes, felices, ya vería gente de España. Era como lo máximo, ¿no? Es realmente muy bonito para nosotros y sobre todo para nuestras hijas. Lo viven con mucha emoción. Vienen nuestros tíos de España, porque claro, todos los que vienen de España son tíos. Son tíos. Hombre, son hermanos. Como somos hermanos en Cristo, pues entonces hay muchos tíos. Y la verdad que es muy bonito. Sí es cierto, o sea, hace falta la economía, hace falta la oración, por supuesto, eso es lo fundamental, pero importante es eso, visitarnos. Y la comunicación. Conocer la obra, no sentirnos que estamos solos, ¿no? Claro. Y eso es muy importante, ¿no? Yo siempre digo que lo que decimos en todos los cultos, vosotros me habéis escuchado, misiones eres tú. Misiones eres tú. Bueno, usted no estuvo el jueves, pero hablamos de esto, de que misiones eres tú. O sea, si nosotros estamos allí, es porque hay una iglesia aquí que está levantando los brazos en oración, cubriendo en los momentos de dificultad y aportando para que se pueda hacer el trabajo allí, ¿no? Unos van, otros oran y otros van. Y otros visitan también. Sí. Entendido, hemos captado. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿cuál ha sido el aprendizaje en tu tiempo como misionero? El aprendizaje... Qué difícil, ¿eh? Porque hay tantas cosas... De tantos aprendizajes, ¿cuál ha sido el más importante? Mira, yo algo que nos marcó mucho fue una vez que estábamos en la sierra. Era la primera vez que una mujer, claro, hay partes de la sierra donde no hay mucha economía, entonces se vive de intercambio, ¿no? Entonces cuando vi a una mujer que venía a presentar su ofrenda pesaba 50 kilos, era un saco de papas, y su ofrenda la traía caminando desde no sé dónde y la traía en la espalda. Ay, Dios mío, Entonces ahí aprendimos a valorar la ofrenda, una de las muchas cosas que hemos aprendido, ¿no? A veces nosotros decimos, ay Señor, venga, vamos a pasar la ofrenda, y decimos, venga, a ver qué me ha sobrado del desayuno, ¿no? Y realmente aprendimos, a veces tenemos tanto que dar y nos guardamos mucho, ¿no? Eso fue una enseñanza tremenda. Dios nos habló tanto, Dios nos quebró, sinceramente, porque a veces como que no le damos valor a esa parte de la ofrenda. Y lo más bonito es que la ofrenda no tiene monto, ¿verdad? No es que dice, no, como el diezmo, no, la ofrenda no tiene monto. Y la ofrenda tiene que ser algo que te duele, tiene que ser algo que nunca vamos a poder superar a esa viuda que entregó algo insignificante, pero era todo lo que tenía. Nunca lo vamos a poder igualar eso, pero sí reflexionar sobre mucho qué le damos a Dios, ¿no? Nosotros como misioneros hubo un momento donde Dios tuvo que trabajar con nosotros también eso muy fuerte, porque claro, estás en las misiones, has entregado tu vida, has dejado tu trabajo, has dejado tu familia, tu iglesia, tu país, tu cultura, todo, pero es que eso no es suficiente. No sé si me dejo entender. Un momento donde dice, no, es que todo es todo, ¿no? Y eso fue un aprendizaje muy bonito, porque cuanto uno más da, y no hablamos solo económicamente, porque esa es la parte donde se manifiesta, ¿no? Pero
cuanto más nos sembramos, cuanto más damos, cuanto más invertimos en las personas, eso Dios lo remunera, ¿no? Y poder entender eso, no solamente el trabajo, sino que hay que correr una milla más, siempre se puede hacer algo más, siempre se puede ofrendar algo más, siempre se puede amar algo más, siempre se puede hacer algo más. Eso realmente para nosotros fue una enseñanza tremenda, ¿no? Como que no era suficiente dejarlo todo e irte a otro país, sino que hay más por hacer, ¿no? Hay más que dar. A ver, Álvaro, ¿qué es lo que más te quita el sueño? Ahora. La gira. No. Tienes que responder también la parte de tu esposo. ¿Qué le quita más el sueño también a tu esposo? Lo que nos quita más el sueño es algo que nos pesa mucho, es ver a las personas apartarse del Señor. Personas que has estado sembrando, que has estado cuidando, que has visto que empiezan a tener fruto y de repente se van. Eso podría ser de las pocas cosas que nos quitan el sueño, porque nuestra carga es del Señor, ¿no? Y cuando le dejamos nuestra carga al Señor, Él nos da un buen sueño, porque si no, no podríamos. Pero sí que nos preocupa mucho eso, nos duele que las personas se aparten de los caminos del Señor. ¿Cuál es la mayor satisfacción o alegría y cuál es el momento de mayor decepción en tu experiencia misionera? Mira, la mayor alegría creo que va con la salvación, enfocada a la salvación de las personas, porque eso es lo más satisfactorio, ¿no? Momentos muy bonitos, momentos del bautismo, momentos donde las personas se arrepienten. Eso es lo más satisfactorio, porque ese es el trabajo, ¿no? que hemos ido a predicar y a hacer discípulos. Y es muy satisfactorio también, en medio de todo el trabajo y de todos los momentos abrumadores que vivimos, es muy satisfactorio también los tiempos de parchís y de uno en familia. Los tiempos familiares, el poder tener ese tiempo de juego, ese tiempo de altar, ese tiempo... Eso es fundamental. Para nosotros es algo que cuidamos mucho y que hacemos mucho intencionalmente, ¿no? Disfrutar de la familia es súper satisfactorio, porque a veces el ministerio te hace tanta demanda que llegó un momento donde tuvimos que frenar y decir, esto no puede ser. Yo no veía a mis hijas entre semana y digo, bueno, Señor, he venido a rescatar almas de aquí y voy a perder a mi familia, no puede ser. Entonces ahí equilibramos los dos. Muy satisfactorio salvar, ver cómo Dios salva a la gente, cómo Dios la libera, cómo Dios obra con poder, cómo Dios saca a los demonios, cómo Dios sana a los enfermos. Súper buenísimo, pero al mismo tiempo cómo equilibrar y tener unos tiempos de familia hermosos, donde podemos jugar, donde podemos reír, donde podemos ser eso, una familia, ¿no? Y algo que fomentamos mucho es eso. Y la otra, pasapalabra. Me voy a extender con lo que ya tú has comentado. Valoras esos tiempos de familia, sí, porque dejaste tu familia, pero en ese momento te das cuenta cómo el Señor te está dando nueva fuerza cuando, sí, lo que dejaste te lo da en ese país, sí, cuidando y sabiendo que aunque lo hayas dejado, el Señor te da como eso primero en tu familia, para que tú tampoco te sientas sola, sino que eso también es importante. Es que es súper importante. O sea, si no ya el hecho de estar solos como familia fuera, en otro país, si no hacemos... O sea, es que no sé cómo explicarlo, porque creo que debería ser algo fundamental en todas las familias, ¿no? Pero quizá al estar fuera es como que notamos que... Porque, ahora,
ahora estamos, te respondo la otra, ahora estamos sufriendo ¿por qué? Porque no estamos en familia, porque no estamos juntos. Y es necesario hacer la gira, y es necesario, pero hay un y creo que ese es el mayor sufrimiento, ¿no? El que por hacer la obra tengamos que separarnos. Esto me pueden quitar aquí la credencial y todo, ¿eh? Pero sí es cierto, porque es bonito por un lado, pero por otro, bueno, hay que sacrificar esa parte que no es agradable, es dura. O sea, no podemos decir, sí, estoy llevando la gira súper bien, mi esposa es allí una superheroína, mis hijas están felices de que su padre no esté. No, o sea, la realidad es que somos personas y algo que tenemos muy claro es que antes que misioneros somos esposos y somos padres. Y eso es algo que tuvimos que cuadrar muy bien, porque hay tanto trabajo, ¿no? Creo que veníamos hablando, creo que con Femi, en el coche, hay tanto trabajo y hay tanta demanda que si tú no sabes gestionar la presión de la necesidad, puedes destruir tu familia, puedes destruir tu hogar, porque hay tanta necesidad fuera que si tú no gestionas todo eso, te vas. Si es que te vas, sí, te vas a hacer algo, te vas a refugiarte en el trabajo, te vas a refugiar en algo precioso que es la salvación de las demás, trabajar para el reino, pero estás descuidando tu primer ministerio, que es tu familia, ¿no? Entonces ahí es una escuela interesante. Es uno de los principios que tiene la vida cristiana, ¿no? Que el Señor nos guarda como familia, incluso trata a la iglesia como parte de lo que Él quiere culminar, y que no nos... Quiero entender que lo que quiere decir es que no podemos perder lo que el Señor nos dio como primero, ¿no? Exacto. O sea, trabajarlo. Hay momentos que evidentemente uno no puede hacer más de lo que hace con las familias, sobre todo cuando crecen, decisiones y demás, pero siempre la familia va a ser familia. Entonces, poder invertir tiempo ahí con ellos. Muchas gracias. Sí, ¿qué le dirías a Álvaro que se preparaba para ir a Perú? ¿Cómo así? Ok. ¿Qué le diría yo? A ese Álvaro que se estaba preparando. Vale. ¿Qué le ¿Qué te dirías tú ahora? Vale. ¿Qué consejo te darías tú ahora? Yo le diría: no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir de la experiencia que vas a vivir. Le diría que se tomaran las cosas con más calma. En eso, ¿no? En lo que hablábamos antes, la gestión en gestionar la necesidad y gestionar los momentos de presión, ¿no? Y salimos muy jóvenes al campo misionero, bueno, no tan jóvenes, pero jóvenes, 34 y 33. Y con una familia grande, o sea, familia numerosa, y quizá le diría, pues eso, calma y calma, pero no te vas a arrepentir, pero sí calma. ¿Las visitas en la montaña se tienen contacto con indígenas? Creo que es la pregunta. Sí, lo que pasa es que, claro, indígenas está más creo que el término está más enfocado a habitantes de selva, ¿no? Sí. En la sierra tenemos contacto con personas que quizá, por ejemplo, nunca han ido a la ciudad, nunca han ido al pueblo. De hecho, visitamos algunos pueblos que nosotros le decimos los niños sin nombre, porque los niños tienen 3, 4 años y están corriendo por la calle y le dice a la madre, ¿cómo se llama? Y te dice, no, todavía no. ¿Todavía? Te dice, todavía no lo lleva al registro, todavía... ¿Qué cara se le ha quedado? Pues así nos quedamos nosotros. La primera vez. Sí. Madre mía. ¿Y cómo nos llaman? Pues no lo sabemos. Ven para acá.
Sí. Pero nos hacemos risa, pero... Sí, nos hacemos risa, pero... ¿Cómo lo llaman? Pues no lo sé, los niños están siempre ahí. Ven, niños, no lo sé. Pero es algo que una realidad, o sea, ves una cultura y tú dices, bueno, así se vivía hace 100, 200 años en España. 150 años, 200 años en España, no lo sé. No lo sé, yo recuerdo a mi padre que tuvo que ir caminando desde Villanueva hasta Antequera todo el día caminando para ir a registrarnos. Bueno, pues yo nací, se me ocurrió nacer en el pueblo, si mi madre no le dio tiempo de ir al hospital, pues entonces tuvo que ir allí, ¿no? Pero claro, hace 45 años, pero ves situaciones donde las mujeres se levantan a las 3 de la mañana para ir a buscar leña para poder hacer la sopa, para desayunar. Porque no hay gas, no hay agua corriente. Visitamos un pueblo en Yáugueda que son como 2.000 personas en todos los caseríos y hay un váter. Entonces imagínate, ¿no? Ves personas que tú dices, wow, qué manera más sencilla de vivir, ¿no? Y eso te impacta. Eso te impacta. Porque esos niños que no tienen nombre juegan con piedra y con palo y son más felices que tú. Entonces ahí dices, bueno, ¿dónde está el principio de la felicidad? ¿En qué basamos la felicidad? En lo que tenemos, en lo que nos aportan, en lo que nos dan. Y ve esos niños que van detrás de un pollo, corriendo detrás de un pollo y son más felices que nadie. Y nosotros que tenemos la última Play, que pues somos unos amargados y los niños... Pero sí se ven cosas muy, muy interesantes, una manera de vida muy interesante. Una de las cosas que me sorprendió en uno de los pueblos que fuimos es que hay pocos hombres, entonces se practica la poligamia. Entonces los hombres tienen varias casitas, 4 o 5 casas, y cada noche duermen en una casa. Y las mujeres lo aceptan porque no hay hombres. La única manera de estar dependiente y tener un hombre en la casa y poder tener hijos es aceptar que cada día está con una mujer. Y tú dices, bueno, esto vale, en Estados Unidos, estos programas que hacen, bueno, vale, pero verlo en lugares donde no hay electricidad, donde no hay agua, donde no hay... Y dices, wow, qué pasada, ¿no? O sea, son cosas que te choca la cabeza, de verdad. Como etnias, no sé. Mira, hay etnias en Perú muchas. Porque yo soy venezolana. Sí, pero yo no he tenido el privilegio todavía de visitar la selva profunda. Es algo que tengo pendiente. No sé si este año me dejará la iglesia irme, porque he estado 6 meses fuera. Pero es algo que yo tengo pendiente. Tengo muchas ganas de ir a lugares de selva. Sí, de hecho estamos apoyando a misioneros que están trabajando con tribus indígenas dentro de la Amazonía, que necesitas 3 días en barco para poder ir o en avioneta, no hay otra manera de llegar. Hay mucha Amazonía virgen todavía. El idioma allí son sus dialectos. De hecho ellos hablan nomachiquenga, que es el... Entonces tampoco hay para salir, ¿no? Y a lo mejor una avioneta te vale $200 el viaje para entrar. Algo que ellos, si no tienen mucha moneda, si no tienen trabajo allí, si viven, o sea, viven para vivir. Y si ahí lo tienen todo, es que es eso, ¿no? Entonces... no están acostumbrados a visitar de fuera, ellos tienen no. forma de vida, sí. Y ven raro que alguien quiera tener contacto con ellos. O sea, lo ven bien. Pero ellos sí saben que hay otra manera muy diferente de vida, ¿no? Ellos sí, ¿no? Bueno, algunos sí, otros no. Otros no se han salido de allí, ¿no? Otros no. Por ejemplo, los que habéis ido a Perú y los que vais a venir... ya veis. Por ejemplo, el Laredo, que es un pueblo cerca de Trujillo, que está a 20 minutos, tú vas a la realidad de 20 minutos y hay hombres y mujeres con 80 años que están a punto de morir y se dicen, todavía no he visto el mar, y están a 20 minutos de la playa, ¿no? Eso
A mí algo que me chocó muchísimo. Bueno, aquí en España hay personas del pueblo que tampoco han salido del pueblo. Claro, pero tú desde arriba lo ves. O sea, tú lo ves, a 20 minutos tú ves el mar a lo lejos y tú dices, me voy a morir y no lo voy a ver, ¿no? Entonces, hay personas que no conocen, que no saben. Yo recuerdo una vez que en uno de los viajes que hicimos, me clavé una puntilla de estas de la obra, me la clavé en el pie. Claro, si da eso, parecía que había trabajado Matusalén con ella, estaba todo negra, de óxido estaba negra. Me la clavo y me voy a una posta médica y empieza a atenderme. Había un médico que no estaba jubilado, estaba ya, vamos, estaba pasado de rosca ya, vamos. El pobrecito, y y el hombre empezó a llorar. Empezó a llorar y empezó a decirme que se podía morir tranquilo porque la madre patria estaba volviendo para hacer buenas obras. Cuando yo le expliqué lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces eso fue, madre mía, lloramos con el doctor, tremendo. Pero claro, su realidad es que si estando en el pueblo esa era su realidad, imagínate las personas que están en medio de la selva que no conocen otra realidad. Ellos no saben lo que es un medicamento, ellos todos se lo curan con plantas. Allí se practica mucho la brujería, la chamanería, el curanderismo. Entonces ellos, no, ¿para qué quieren un médico? Si con las hierbas se las arreglan y van al que le pase el huevo, que le pase el cuy, y le haga sus cosas y lo arreglan, ¿no? Entonces es una realidad muy distinta, y ya te digo, yo tengo muchas ganas de ir, de poder conocer, de poder estar con ellos. Sé que no va a ser fácil porque con todas las comodidades que tenemos nosotros, pero es algo que me apetece desde hace ya mucho tiempo. Y perdona que ya al final, ¿será turismo a esas zonas? Por ejemplo, ellos reciben turismo o están negados. Lo que pasa es que el turismo de selva está enfocado en otros lugares. Por ejemplo, Iquitos es una selva, es como una pequeña isla dentro de la Amazonía, y es muy turística. Entonces tú ahí ves, estás en medio de la selva, pero se ha explotado turísticamente. Evidentemente no te van a llevar a ver a la tribu de no sé cuánto, pero sí puedes ver un poquito lo que es la selva. Puedes ver los cocodrilos, puedes comer cocodrilos, lagartos, serpiente, puedes ver un poquito la selva, pero no entra en los lugares. Claro, porque por ejemplo, parte de la Amazonía está lo que es el Salto Ángel y todas las partes que conectan con de Perú, Bolivia, Colombia. Entonces ahí hay una parte, en Brasil hay una parte importante de la Amazonía que también se explota turísticamente, porque ya son indígenas que están más adaptados a este sistema. Sí. Pues eso, que si algunos indígenas peruanos habían adoptado este sistema o todavía no, estaban más cerrados. Hay partes y partes, hay zonas que sí y hay zonas que no. Evidentemente yo particularmente, y si esto es algo mío, personal de Álvaro Flores, cuando visito lugares así nuevos, me es muy difícil tomarme fotos con ellos, hacer cosas con ellos, porque me parece como algo sí, es algo que o sea, la gente que está ahí es como que te voy a exponer, y es un poco sí, es un poco raro, que a lo mejor ni entienden, ¿no? Porque tú le haces la foto y lo ven y a lo mejor no tienen un espejo y nunca se han visto y no saben cuál es su fisonomía, que es lo más común, ¿no? Pero es un poco entrar ya. Agredir su intimidad, su privacidad, o exponerlo. Sí, y luego con qué intención la hacemos. Mira, estaba allí con los. ¿No? Ya me puedo sentar. Venga, Chari, vamos. Bueno, ¿qué diferencia encontraste en el pensamiento que tenía y la realidad que había en Perú? Pues bastante diferencia, porque cuando vas de visita somos todos preciosos.
¿verdad? Pero cuando ya llegas y te empiezas a adaptarte en la cultura, una de las cosas que nos chocó, que parece una tontería, pero nosotros somos de tomar 2 cafés en la mañana, uno cuando nos levantamos para activar el cuerpo, y luego ya a media mañana, ya cuando ya las niñas se van al colegio, antes de irnos a la oficina, pues tomamos otro desayuno. Entonces, irte a las 10 de la mañana a tomar un café y ver a la gente comiendo, tú dices, ¿qué me he perdido? A ver, ¿qué pasa? O sea, yo voy a tomar un café y una tostada y el de al lado está pidiendo unos espaguetis a la huancaína con medio pollo asado. Entonces tú dices, son cosas que, o sea, prácticas, ¿no? Que te de esto. Y luego la realidad es que lo que más nos chocó fue eso, que pensábamos que Perú era un país donde el evangelio estaba súper en auge, y luego te das cuenta de que no, eso fue un choque también fuertecito. ¿Qué falta no hace? La pregunta que me corresponde a mí dice: los hijos de misioneros crecen en otro país, ¿qué efecto causa el cambio cultural? Interesante. Justo estos días atrás hemos tenido un taller con un misionero que escribió un libro que lo recomiendo para todos los chicos de tercera cultura, CTC, que nos habla precisamente de eso, esa tercera cultura que viven los hijos de los misioneros, porque por ejemplo nuestras hijas, y creo que os pasará a los que venís de otros países, están viviendo una doble cultura. Viven en el colegio una cultura, que es la cultura de España, la cultura de Andalucía, pero en casa tenemos nuestra propia cultura más arraigada a nuestro país. Entonces son niños que se desenvuelven muy bien en las dos culturas. Tiene unas cosas negativas, pues pocas, porque creo que todo lo que suma enriquece, ¿no? Y en el caso de nuestras hijas, por ejemplo, cuando están en Perú, ellas son peruanas y piensan como peruanas, y eso es algo que nosotros todavía le preguntamos a nuestra hija mayor: oye, queremos hacer esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo enfocamos? ¿No? Porque nosotros tenemos nuestra mentalidad, y ella, que ha convivido con ellos, que ha adquirido la cultura mucho más que nosotros, ella piensa como peruana, ¿no? Entonces es algo, es una ventaja, realmente es una ventaja. Sí que es difícil. Por ejemplo, nuestra hija mediana, cuando hemos llegado este año a Perú, un día ahí en nuestra tertulia dice: pero no entiendo, si somos españoles, ¿por qué tenemos que vivir en Perú? ¿No? Claro. Sí. La pequeña nos preguntó hace poco que teníamos que empezar a estudiar el idioma que vamos a hablar en el cielo. Porque claro, con tiempo. Entonces, la verdad que todo suma. Son niñas que se desenvuelven muy bien, niñas muy extrovertidas, niñas con una facilidad de adaptación muy fuerte. Y claro, estamos hablando de Perú, que tenemos el mismo idioma, pero no tenemos la misma manera de expresarnos ni de pensar, ¿no? Y hace unos días visitamos a una ovejita que se vino de Perú para vivir aquí en España. Estamos comiendo con ella, tal, y de repente veo a mi hija Ruth, que lleva 2 años sin ir a Perú, hablando con ella, pero peruano puro. Y entonces te das cuenta y dices, qué facilidad tenemos de adaptarnos. Es como que somos camaleónicos, ¿no? Los niños están con un niño peruano, hablan como peruano. Los primeros tiempos que estábamos en Perú, Ruth había vivido 1 año en Bolivia, entonces la veía hablando con los bolivianos y era una camba, y la veía hablando con los peruanos y era una peruana, la veía hablando con la familia en España y se expresaba como ellos, ¿no? Cuanto más los niños que tienen 2, 3 idiomas, 4 idiomas, 5 idiomas, pues es una maravilla. Tiene muchas cosas buenas. Sí. Y algo bueno también es que los niños no se acostumbran tanto a hacer raíces en la cultura o en las cosas materiales del país, sino que su identidad cultural radica en las amistades.
radica en la gente con la que... Entonces es muy fácil hacer un cambio porque no estás pensando en el arranque que me dejé allí, estás pensando en la gente, estás pensando en las cosas que realmente te aportan. No es que eso no te aporte, ¿no? Pero no sé si me dejo entender, sino que tu cultura radica en las amistades, no en los lugares o en las cosas materiales que pueda haber ahí, ¿no? A ver, Antonella, a ver, ¿qué más me va a preguntar? Eso va a ser difícil. Porque es que ya sabes mucho. Hay una paella. Madre mía. A ver, Antonella, que sea fácil, ¿eh? Que los niños de hoy no veas tú lo que preguntan. Súbete el doblito, que no tengo otro. ¿Cuál es la mayor? mayor la mayor dificultad con la que la dificultad con la que te has encontrado? ¿Te has encontrado? Has encontrado. La mayor dificultad que he encontrado allí, allí en el país, en Perú. ¿En Perú? En Perú. Pues yo vivo en Perú. Ahora estoy aquí, pero vivo en Perú. Hace 10 años que nos fuimos con toda nuestra familia. Entonces la mayor dificultad, creo que hemos hablado antes un poco de esto, ¿no? Pero no sabría decirte cuál es la mayor dificultad. Porque bueno, creo que la mayor dificultad ha sido tener que... O sea, cuando tus hijas sufren por tu llamado, ¿no? Ahí es cuando uno... Es muy difícil ver que... Porque a los hijos los queremos mucho, a que sí, a que a ti te quieren mucho. Sí, mamá me quiere. Claro, que mamá te quiere muchísimo. Y también mi papá. Y también tu papá, claro que sí. Está en Venezuela, ¿no? En Perú. ¿Tu papá está en Perú? ¿Dónde está tu papá? ¿En qué ciudad de Perú está? No lo sé, pero él siempre... ¿En la capital, en Lima? En la capital, ma. En la capital. Anda, qué bien. Pero siempre me llama por la noche. Claro, por eso. Y seguro que te quiere muchísimo. Sí, pero también me ha llamado hoy por la mañana. Para tu cumpleaños, claro. Sí. Pero mi tío Rafael. Claro que sí. Antonella, eres una fenómena, de verdad, ¿eh? Yo creo que vas a ser periodista, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, hay un momento, hubo un momento, el momento más difícil, siempre que el otro día me lo preguntaron y estaba haciendo memoria, fue el momento donde nuestra hija mayor tenía 15 años y empezó a sufrir un acoso de parte de un vigilante. Y bueno, la historia fue bastante fea, bastante complicada. El tipo tenía anotado cuándo entrábamos de casa, cuándo salíamos, dónde estudiaba nuestra hija, el nombre del colegio y todo por día. Cuando a la hora que salíamos, que entrábamos, que la policía nos dijo: mira, tú eres un psicópata. Gracias a Dios que lo habían detectado a tiempo. Dios, de verdad, y Dios nos guardó de una manera tan intencional, tan precisa en cada cosa. Pero sí, fue un momento difícil. Y claro, tampoco podías expresarlo a tus personas de confianza, que normalmente son la familia, y fue un momento difícil, pero un momento de victoria donde vimos el cuidado de Dios de una manera pero sobrenatural.
fue complicado porque a veces como cristianos decimos, ay no voy a denunciar, ¿qué van a pensar de mí de ser cristiano? ¿Qué van a pensar de que...? Y ahí entendimos que tenemos que separar las cosas. O sea, el ser cristiano no significa que somos tontos. El llevar el amor de Jesús no significa que ante una situación tan complicada no poner una denuncia, no poner una orden de alejamiento en los colegios, en los lugares donde frecuentábamos. Eso era una negligencia por parte nuestra. Entonces, ahí entendimos que hacer las cosas bien tienen también bendición, ¿no? No fue fácil, pero fue un momento muy difícil, muy intenso, pero en victoria. Yo tengo una pregunta que va con ese tema. Cuando estás pasando por alguna dificultad, te puedes sentir un momento de debilidad espiritual. Bueno, la pregunta dice en qué manera el Señor te responde. Yo te diría, ¿a quién tú recurres? Porque sé que podemos orar al Señor, pero también a veces se necesita alguien. Sí. Mira, Dios ha sido ha sido un Padre que siempre nos ha cuidado, que siempre nos va a seguir cuidando. Eso, Dios siempre ha estado presente por medio de la Iglesia en España, ¿no? Como he compartido en cada iglesia y siempre lo comparto, cuando ha habido momentos difíciles como este, ¿no? Y recuerdo que esa semana, sin que nadie supiera nada aquí en España, porque lo transmitimos, era un tema muy delicado y lo transmitimos solamente al DEMADE, y luego ya pedimos oración cuando ya la cosa se empezó a encaminar. Pero esa semana fue una semana de un bombardeo de mensajes, pero impresionante, del norte, del sur, de las islas, del centro. Dios está con vosotros, Dios cuida de vosotros. Y tú decías, pero bueno, ¿qué está pasando? Aquí hay un agente infiltrado que le ha dado la información a todo el mundo, y evidentemente es el Espíritu Santo, ¿no? Que está en todos lados. Pero ha sido muy bonito ver el cuidado de Dios siempre en los momentos difíciles, cuando ha habido una pistola, cuando ha habido cualquier cosa, siempre ha estado Dios ahí presente. Pero sí que es cierto que una de las batallas más fuertes que vivimos los misioneros, y creo que también los ministros, es la soledad. Es la soledad, el poder, el tener que... Nos han enseñado por muchos años que los ministerios son superpoderosos, que no pueden mostrarse vulnerables, que no pueden mostrar debilidad, y claro, ser misionero tiene una presión social, por decirlo de alguna manera, también muy fuerte, porque oye, has sido capaz de dejarlo todo y ahora me estás diciendo que estás un poco depre. ¿Cómo va a ser, no? Es algo que no nos entra en la cabeza, ¿no? Sí es cierto que en estos últimos años hemos tratado de hacer más amigos, y eso toca invertir tiempo, invertir esfuerzo y desnudar el corazón sin saber qué respuesta va a tener, ¿no? Y creo que a veces lo que más nos cuesta al ser humano es abrir nuestro corazón con otra persona, ¿no? Porque no sabes si te está escuchando y luego te está señalando, ¿no? Entonces creo que eso es bien complicado, pero es súper necesario, súper necesario. Recuerdo una vez que hicimos amistad con unos misioneros australianos que estaban allí en Perú, y él el primer día dice, bueno, quiero hacer una pregunta, pues ya hablaban en inglés, ¿no? Quiero hacer una pregunta. Dice, ¿podemos hablar mal de nuestras ovejas? Necesito hablar de lo que hacen mis ovejas. Digo, claro que sí, por supuesto, vamos a hablar, no vamos a hablar mal, pero vamos a hablar de lo que hacen nuestras ovejas, ¿no? Y fue muy curioso porque empezamos a hablar de cosas que quizá no hablas con nadie, que no puede hablar con un hermano de la iglesia porque no te va a entender, pero que entre nosotros pues se hizo una amistad bonita. Luego ya sus hijos ya se hicieron mayores, se fueron a Australia a la universidad, y esa relación pues se quedó ahí, ¿no? Están, pero ya no podemos tomar esos cafés. Pero es muy necesario, ya no solamente para los ministerios, sino para los hermanos de la iglesia, que busquemos, que nos mostremos vulnerables, que todos tenemos momentos de vulnerabilidad, todos.
pasamos las mismas situaciones en casa, todos tenemos problemas de comunicación en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, todos tenemos en algún momento dificultades económicas, todos tenemos en algún momento pensamientos que sabemos que no están bien, pero es más llevadero compartirlo y decir, oye, vamos a orar juntos, ¿no? Y buscar a esas personas que validen, que validen tu momento anímico, ¿no? Sin un juicio, sino que te digan, venga, yo estoy contigo, mira, no sé ni cómo ayudarte, pero aquí estoy, ¿no? Y encontrar esas personas, eso es muy importante, caminar juntos con personas que, pues eso, sin miedo a que te puedan juzgar o que te puedan decir, ¿no? Y gracias a Dios hay algunas personas que Dios va poniendo en el camino para caminar, muy necesaria. Vamos, don Juan. Pregunta muy sencilla. ¿Qué sentiste el día que el Señor te llamó a misiones? Pues mira, se sabe que no fue un día. Sí. Pues te digo, yo aprendí una frase de mi pastor que él cuando tuvimos un momento en la iglesia en el año 96, que hubo un avivamiento muy fuerte del Espíritu, la gente venía, bueno, bautismo de gozo, en lengua, la gente del pueblo venía a la iglesia a ver qué estaba pasando porque había momentos de... Entonces cuando pasó ese tiempo, 97, 98, claro, después de un avivamiento así tan fuerte, la gente venía y decía, ay, no siento nada, no siento nada. Entonces el pastor en un momento que decía, bueno, el Evangelio no se trata de sentir. Si tú quieres sentir, mete los dedos en el enchufe. Ahí vas a sentir algo. Ahí vas a tener una experiencia, ahí vas a sentir de verdad. Pero el Evangelio es compromiso. Entonces creo que ese sentimiento es un sentimiento de compromiso. De decir, Señor, sí, cuenta conmigo. Más que sentir... Yo digo que nosotros no tuvimos una revelación, no bajó un ángel del cielo con la bandera de Perú haciendo así, ni no tuvimos eso. Pero sí que tuvimos una determinación, un decir sí, Señor, ¿no? Dios confirmó por medio de una palabra, por medio de un sueño. Dios nos mostró la tierra, tuvimos una visión, y yo tuve una visión de cómo estaba la tierra de Perú. Monse tuvo un versículo que hablaba de esa visión, y al día siguiente llegamos a una iglesia en Perú donde no nos conocían los pastores, nos sentaron en primera fila y el pastor dice, este es el lugar donde yo os llamo, lo que os he hablado viene de parte mía, tener paz, no lo van a entender, y nosotros sentimos decir, sí, Señor, gracias, vamos adelante, ¿no? Vamos adelante, cueste lo que cueste. Solamente o se habla mucho de la parte idílica del misionero, qué bonito es ir, plantar iglesias, hablar con la gente, pero en nuestro caso hay una situación familiar que nos hace balanza, siempre está ahí, porque la familia de Monse no es creyente, entonces su mamá ya está con 82 años, entrando en Alzheimer. La mamá cuida a un hermano que tiene esquizofrenia agresiva. Entonces es una situación compleja que tú dices, muy bien, estoy sirviendo al Señor, he dicho sí, pero hay una familia y ahí hay una situación complicada, ¿no? Muy complicada. Entonces eso pesa, y tener que lidiar con eso siempre. Una frase que siempre dice mi suegra, que tuvimos que tratarla delante de Dios para que Dios nos sanara, era, mi suegra siempre decía que ella no creía en Dios y en la iglesia porque le había robado a sus hijas y ahora la roba a las nietas. Entonces es algo que dice, sí, mira qué graciosa la señora, ¿no? Como lo dice, pero hay un dolor ahí fuerte en ella, hay una situación compleja, que cómo llegamos nosotros a su corazón cuando ella piensa que Dios le ha robado a sus hijas, porque Monse y su hermana llevan un año, son las únicas creyentes de la familia, las dos solitas desde los 7 y 8 años, como Antonella, están solas en la iglesia.
Las llevó su tía, que falleció hace poco, la semana pasada, con otra tía las llevaron y ellas dos solitas han estado siempre en la iglesia. Entonces, claro, la madre muchas veces dice, estoy agradecida porque se han perdido en el mundo, pero me las han robado, porque en cierta manera estaban siempre ahí. Y ahora tiene 4 nietas, 3 son nuestras y nos las llevamos para allá. Entonces ahí hay una parte que es la de la familia, que creo que Dios nos tiene que ayudar para que a futuro se puedan levantar ministerios que apoyen a las familias de los misioneros, ¿no? Es que creo que es muy complejo, no es solamente el misionero, sino su familia, sus hijos, la familia que queda aquí, los vacíos emocionales que sufre la familia aquí, ¿no? Por ejemplo, este año, antes de irnos, hemos celebrado el cumpleaños de las 3 niñas, porque, a ver, una cumple en abril, la otra en octubre y la otra en septiembre, pero bueno, nos juntamos un día, juntamos a la iglesia, juntamos a la familia y celebramos el cumpleaños, porque de la pequeña nunca habían celebrado el cumpleaños, ¿no? Y fue algo bonito para las abuelas, hacerse la foto con las abuelas. Y nuestra hija decían, pero si no es nuestro cumpleaños, no importa, no vamos a hacer esto. Pero entendimos que son ciclos que hay que ir cerrando, ¿no? con la familia, porque la ausencia pues es complicada, complicadita, pero en medio de todo, como dice, espérate que te lo leo, y creo que con esto cerramos, porque yo hablo por los codos y ustedes no paran de preguntar, pues entonces venga, la última. Vamos. No, dale. Pues yo lo que quería preguntar era eso, porque como tengo mucha inquietud, mi niña la voy a traer pronto, no, venía de misionera, pero bueno, algo a la comunidad si Dios quiere, la verdad que todo mucho por eso. Pero la pregunta, lo que iba era que al principio, o sea, estoy entendiendo porque ya se llevó sus niñas de aquí, que ya sus niñas estaban en teoría nacidas, y me imagino que eran pequeñas o a qué edad tenía la mayor. Mira, cuando llegamos a Bolivia teníamos 2. Teníamos una con 10 años y otra con 4 meses. Hace 10 años. En Bolivia nos embarazamos, vinimos a la gira, nació la tercera, y cuando tenía 57 días nos fuimos para Perú. Entonces, claro, eran muy pequeñas. O sea, no tenía ninguna dificultad en el sentido de que las niñas se adaptaran. No, ellas no. La mayor sí. La mayor sí. Tenía 11 años y medio. ¿Cómo reaccionó la niña al principio? Entonces, en un principio fue complicado, porque ya tenía muchas raíces aquí. Es que ya, claro, como todo, como cuando tú estás en un lugar, estás con tu familia, materna, paterna, amigos, colegio, todo, y de repente, bueno, no de repente, porque siempre hablábamos con ella y le decíamos, y ella decía, qué bien, sí, qué bien, pero cuando ya se iba acercando el tiempo decía, ya, pero es que Dios no me llama a mí, Dios llama a vosotros. Y sí, es muy chistoso, pero entonces recuerdo un día que estábamos orando con ella y había nacido un primito suyo que se llamaba Axel, y ella en su oración, fíjate, eso nos quebró. Cada vez que lo recordamos con ella lloramos, porque ella en su oración dijo, Señor, ponga a Axel en el camino, no, allá donde vayamos que haya niños como Axel. Y nuestra sorpresa fue, bueno, no nuestra sorpresa, es que Dios lo tenía preparado. Llegamos a Bolivia, al comedor de Nuevos Pasos, empezamos a trabajar allí, y el primer día que Ruth va al comedor se encuentra con Axel, un niño del jardín que se llamaba Axel, y bueno, pero es que eran, no, desde el primer momento ahí con ella, y eso nos ayudó a decir, mira, Dios es fiel, a pesar de que hemos dejado, Dios cuida de nosotros. Pero eso no quiere decir que no haya un desarraigo, que no haya proceso de duelo sin cerrar, porque no es el duelo solamente cuando una persona se muere, sino cuando dejas un lugar, cuando te arrancan de un lugar a otro. Y ha habido que trabajar con ella, sí que ha crecido mucho, es una niña súper madura, pero hay unas consecuencias del desarraigo que hay que tratar, ¿no? Hoy día hay muchas herramientas
Ese libro de CTC lo recomiendo a todos, lo podéis comprar por Amazon, creo que está también digital. Chicos de Tercera Cultura, y nos ayudaría mucho a los misioneros, para entender a nuestros hijos y sobre todo a las personas que venimos de otros países, para entender y poder ayudar a nuestros hijos, cómo ellos se sienten, ¿no? Cierro con esto, referente a los CTC. Cuando llegó nuestra hija aquí para trabajar, para estudiar en España, y tiene que coger el tren la primera vez, fue un pánico horrible. O sea, ella llegó, no tenía que hacer nada, tenía que meterse en una estación, llegar a otra estación, ¿sí?, esperar a las amigas ahí, salir fuera y luego dar la vuelta, entrar y venir el sentido contrario. Se perdió llorando, con el ¿cómo se llama? Con el vigilante de allí, pidiéndole que le ayudara, porque era incapaz de salir, dar la vuelta de la calle y entrar en otro lugar. Y uno piensa y dice, joder, pero si una niña que se ha venido sola desde Perú en avión con 15 años varias veces, pero no sabía coger un tren, no sabía manejarse en transporte público de aquí. Ella dice, yo me voy a Alicante, me voy en avión. Digo, hija, ¿cómo te vas en avión? Pero es donde se siente segura, donde lo que ha vivido, ¿no? Y uno desde fuera dice, qué tontería, ¿no? ¿Cómo no vas a saber coger un autobús? ¿Cómo no vas a saber coger un tren? Pero son cosas que, como no la ha vivido en su cultura, nosotros sí que lo hemos adquirido, pero ella no, ¿no? Entonces, parece una tontería, pero eso encierra muchas verdades de lo que viven nuestros hijos, ¿no? Entonces, con esto cierro ahora de verdad ya. Si no me callo, me metéis un donut en la boca y me callo ya, ¿eh? Mira, algo que tenemos que tener presente todos los que trabajamos en misiones es recordar esto. Efesios 2:10. Porque a veces no nos podemos sentir que no estamos a la altura del trabajo, o podemos decir, wow, misiones, es que es muy complicado, tiene que ser gente muy comprometida, gente que realmente esté ahí, gente que tenga un nivel, que haya hecho la escuela de misiones, la escuela de movilizadores, que haya hecho muchas cosas, pero siempre recordemos que hagamos lo que hagamos, estemos vendiendo un café para misiones, o estemos yendo a Holanda a visitar al misionero, o hayamos ido a Perú, o a Ceuta, o a Melilla, a cualquier lugar, nuestra identidad en Cristo es la misma, siempre. Y dice Efesios 2:10, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y esto de para que anduviéramos en ellas, yo me imagino a Dios preparándonos. Venga, Álvaro, has hecho una buena obra, venga, ahí está la siguiente. Venga, ahí está la siguiente. Ahí está la siguiente. Y nuestras buenas obras no son darle una limosna al que está en la calle. Nuestras buenas obras es seguir avanzando en el reino y permitir que el reino de Dios se manifieste a través de nuestra vida, ¿no? Entonces que hagamos lo que hagamos para misiones, hagamos lo que hagamos para nuestra iglesia, hagamos lo que hagamos para nuestra familia, siempre pensemos que somos hechura de Dios, estamos hechos a su imagen y semejanza, y eso es lo que tenemos que mostrar cuando nosotros hacemos buenas obras. Y la palabra de Dios nos habla que andemos de gloria en gloria, ¿no? Pero este versículo nos habla de que andemos de buena obra en buena obra, ¿no? Y que la gloria de Dios se manifieste en nuestras buenas obras y que podamos vivir todo lo que hagamos haciendo esto, lo que sea, pensando de que es una obra que Dios ya ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ella. O sea, Dios nos ha preparado para que todo lo que hagamos sea bueno, ¿sí? Y adelante, que lo estáis haciendo muy bien, ¿vale? El Señor os bendiga.